¿Por qué el naturalismo metodológico? Un ensayo de Elliot Sober. Introducción. En la controversia actual entre la biología evolucionista y el creacionismo, quienes están del lado de la ciencia normalmente sostienen que la teoría de la evolución obedece al principio siguiente: naturalismo metodológico. Las teorías científicas deberían ser neutrales en la cuestión de si un Dios sobrenatural existe. Los defensores de la biología evolucionista a menudo plantean una segunda cuestión, de modo que este principio metodológico debe diferenciarse de una tesis sobre qué es lo que hay. Naturalismo metafísico. No existe un Dios sobrenatural. La idea aquí es que la biología evolucionista no está comprometida con esta segunda forma de naturalismo. Como las teorías científicas en general, la teoría de la evolución está comprometida a ignorar lo sobrenatural, no a negar su existencia. Se hacen necesarias 4 aclaraciones. La primera concierne al término sobrenatural. Piénsese en la naturaleza como la totalidad de entidades, acontecimientos y procesos que tiene una localización espacio-temporal. Las entidades sobrenaturales, como yo las entiendo, no la tienen. El segundo punto es que el naturalismo metodológico no dice nada sobre las fuentes de inspiración que los científicos puedan aprovechar para el desarrollo de sus teorías. La doctrina concierne a las teorías producidas, no a los procesos psicológicos que conducen a ese producto. Mi tercer comentario es que he formulado estos 2 principios naturalistas de tal manera que versan específicamente sobre Dios y no sobre la categoría general de las entidades sobrenaturales. Más adelante volveré sobre este contexto filosófico más amplio. Mi cuarta aclaración me lleva a la cita de Monod, con la que empecé. Mucha gente entiende que la teoría de la evolución sugiere que no hay Dios. El pensamiento ha motivado a algunos ateos y a todos los creacionistas, pero debemos tener cuidado. Hay una diferencia entre las ideas que una teoría puede llevar a pensar y lo que la teoría realmente dice. Cuando oigo a la Marsellesa, a veces pienso en Humphrey Bogart, pero la letra del himno nacional francés no implica la existencia de este ser. El naturalismo metodológico no impide a los científicos el formular teorías que inspiren pensamientos sobre Dios, ya sea a favor o en contra. El naturalismo metodológico es una tesis lógica, una tesis respecto a lo que una teoría dice, no una tesis sobre psicología, sobre lo que la teoría podría sugerir a alguien. Es natural completar mi formulación del naturalismo metodológico, que trata solo de teorías, con un compromiso adicional referente a lo que cuenta como evidencia. Las proposiciones que expresan evidencia científica deberían ser neutrales en la cuestión de si una deidad sobrenatural existe, en el sentido de que no deberían de tener implicaciones sobre esta cuestión. Las teorías son evaluadas en la ciencia y son evaluadas consultando a la evidencia.
El naturalismo metodológico debidamente formulado es una restricción para ambas cosas. Aún así, mi enfoque a partir de ahora se centrará en lo que la teoría de la evolución dice, no en la evidencia que hay para ello. Así que mi formulación inicial de la tesis metodológica bastará para el presente propósito. ¿Qué dicen los creacionistas sobre la relación de la biología evolutiva con estos dos naturalismos? A veces niegan que la teoría de la evolución obedezca los dictados del naturalismo metodológico. Su pensamiento es que la teoría de la evolución es una filosofía materialista que abarca al naturalismo metodológico y por tanto viola la neutralidad requerida por el principio metodológico. Sin embargo, en otras ocasiones los creacionistas están de acuerdo con que la biología evolutiva contemporánea obedece al naturalismo metodológico, a pesar de que añaden que esto es un defecto, no un logro loable. Los creacionistas piensan que el naturalismo metodológico es un lastre del que la ciencia necesita liberarse. Negarse a considerar cuestiones acerca de lo sobrenatural, afirman, es comportarse como un avestruz metiendo su cabeza en la tierra. El objetivo principal de este artículo es explorar la cuestión de por qué la ciencia debería adoptar el naturalismo metodológico. Después de criticar algunas respuestas que han sido sugeridas, proporcionaré una respuesta menos ambiciosa, espero que más defendible. Pero antes de tomar en consideración cómo podría el naturalismo metodológico ser justificado, quisiera decir algo sobre la clase de neutralidad teística que la teoría evolucionista ha alcanzado. Es obvio que la teoría no es neutral respecto de toda afirmación sobre Dios. Por ejemplo, la teoría desmiente la tesis de que Dios creara la vida en la tierra hace aproximadamente 10.000 años. Queda claro también que la teoría está en desacuerdo con el creacionismo, que es la primera de las tres posturas teísticas descritas en la figura. El creacionismo mantiene que los complejos rasgos adaptativos que observamos en los organismos no podrían haberse producido mediante el proceso evolutivo, sino que serían el resultado de la intervención directa de Dios en la naturaleza. La segunda postura, representada el deísmo, mantiene que Dios empieza el proceso evolutivo y después nunca vuelve a intervenir en lo que sucede con la posterioridad. El deísmo deja claro que la biología evolutiva no contradice la afirmación de que Dios existe. Además del creacionismo y el deísmo, hay una tercera postura a tomar en consideración. Esta afirma que la teoría evolutiva puede explicar los rasgos que tienen los organismos, pero que la explicación es incompleta, puesto que Dios también ha colaborado. Esto podría sonar como el creacionismo, pero no es lo mismo. Tres posturas teísticas. El creacionismo sostiene que el proceso evolutivo es incapaz de producir los complejos rasgos adaptativos de los organismos que observamos y que son resultado de intervenciones directas de Dios. El deísmo sostiene que Dios empieza el proceso evolutivo y nunca interviene. Y sostiene que Dios a veces interviene en la naturaleza, complementando los procesos descritos por la teoría de la evolución. Dios, proceso evolutivo, complejos rasgos adaptativos.
Dios, proceso evolutivo, complejos rasgos adaptativos. Dios, proceso evolutivo, complejos rasgos adaptativos. Las flechas representan relaciones causales. Partiré de la suposición de que causalidad no implica determinismo. Fumar cigarrillos causa cáncer del pulmón, pero eso no significa que tengas cáncer de pulmón si fumas. Ni siquiera significa que el fumar sea parte de un amplio abanico de condiciones que unidas basten para provocar cáncer del pulmón. Quizás el universo es irreductiblemente azaroso. Como burda aproximación podemos pensar en las causas como acontecimientos que incrementan las probabilidades de sus efectos. La causalidad puede ser determinista, con conjuntos completos de causas que llevan las probabilidades de sus efectos a un valor de 1, pero no es necesario que lo sea. El deísmo, tal y como lo entiendo, dice que Dios construye los organismos exclusivamente mediante los procesos evolutivos. Esta postura puede representarse de un modo natural en términos de igualdad probabilística. Una vez que el proceso evolutivo está en marcha, lo que ocurre a partir de ese momento no resulta afectado por la existencia de Dios. El proceso separa la existencia de Dios de los rasgos que los organismos poseen. El creacionismo y la postura suplemental son ambos intervencionistas. Coinciden en que esa separación es falsa. Parto de la suposición en que lo que sigue de que el Dios sobre el que estamos discutiendo sí existe, es un ser sobrenatural. No todas las concepciones de Dios son así. Los antiguos griegos creían que sus dioses vivían en el monte Olimpo y Spinoza pensaba que Dios era idéntico a la naturaleza misma. Es curioso que el naturalismo metodológico no impida incluir esas deidades en la ciencia, aunque debe haber otras razones para mantenerlas fuera. Ese no es el tema que nos ocupa. Dos de las tres posturas representadas en la figura implican intervención divina en el mundo del espacio y el tiempo después de que el proceso evolutivo esté en marcha. Pero, ¿qué significa intervención divina? En teología, a menudo se entiende como la violación por parte de Dios de las leyes de la naturaleza. Yo no utilizo el término en ese sentido. Lo que yo quiero tomar en consideración bajo el título de ese es la visión de que Dios complementa lo que ocurre en el proceso evolutivo, pero sin violar ninguna ley. Una intervención, como yo la entiendo, es una causa. Puede desencadenar un acontecimiento o mantener un proceso. Los médicos hacen ambas cosas cuando intervienen en las vidas de sus pacientes. La intervención médica no supone ninguna ruptura de las leyes de la naturaleza, como tampoco la de Dios. ¿Por qué la teoría de la evolución no niega la intervención divina? No es contradictorio afirmar que hay cosas ocurriendo en el proceso evolutivo de las que sueña la biología evolutiva. Esta es la tesis de que hay variables ocultas, influencias causales en los resultados evolutivos que nuestra ciencia no reconoce. Si la teoría evolucionista fuese causalmente completa, no habría lugar para esta idea. Sin embargo, no tenemos la seguridad de que la teoría dé cuenta de todos los hechos que son causalmente relevantes para lo que ocurre en la evolución. Por favor, vean que no estoy diciendo que hay ahora evidencia de que dichas variables ocultas
existan. Afirmo solamente que no son descartadas por nuestra teoría actual. Que la teoría evolutiva no excluya la existencia de variables ocultas es una simple consecuencia del hecho de que la teoría es probabilística. Para ver el por qué, empecemos por una simple analogía. Lanzar al aire una moneda. Supongamos que tiramos una moneda al aire repetidas veces y obtenemos evidencias que justifican la conclusión siguiente. PR sale cara en T2. La moneda es lanzada en T1 igual a 0.5. Alguien que crea que el determinismo es cierto puede aceptar la proposición 1, pero mantendrá que hay más elementos implicados en el proceso de lanzar una moneda al aire de lo que esta afirmación probabilística describe. El determinista sostendría que a pesar de que las proposiciones 1 y 2 parecen estar en desacuerdo con cuál es la probabilidad de que salga cara, en realidad no lo están. Ambas describen la probabilidad de que salga cara al tirar la moneda, pero explican el acontecimiento mediante proposiciones que describen de manera diferente lo que ocurre antes, puesto que las afirmaciones 1 y 2 son presentadas como proposiciones condicionales. Ambas pueden ser ciertas. No tiene sentido preguntarse sobre cuál es la verdadera probabilidad de un acontecimiento. Es como preguntarse cuál es la verdadera distancia hasta Madison. No existe tal cosa. Existe la distancia de Chicago a Madison y la distancia de Nueva York a Madison. La distancia es inherentemente relacional, de igual manera que las probabilidades. Para ilustrar la idea de que 1 y 2 son compatibles, quiero considerar el modelo newtoniano de lanzamiento de moneda que Diaconis describe. Las condiciones iniciales para un lanzamiento determinan que salga cara o que salga cruz. La razón de que una secuencia de lanzamientos muestre una mezcla de caras y cruces es que las condiciones iniciales varían de lanzamiento a lanzamiento. Para simplificar las cosas, asumimos que no hay persistencia del aire, que la moneda lanzada gira alrededor de un eje interno y que la moneda aterriza sin rebotar, quizás en la arena. Las condiciones iniciales relevantes son fijas, pues por los valores específicos de B, la velocidad ascendente de la moneda lanzada y la velocidad angular especificada en revoluciones por segundo. Si B es muy baja, la moneda no se eleva apenas cuando abandona la mano del lanzador. Si W es muy baja, la moneda, como dice Diaconis, se eleva como una pizza que no gira. Dependiendo de los valores B y W, la moneda girará o 1, 2, 0, 1, 2, 3 veces antes de caer al suelo. Supongamos que la moneda que estamos estudiando empieza cada sesión de lanzamiento con una cara hacia arriba sobre la mano del lanzador. Entonces, si la moneda gira o 0 o un número par de veces, saldrá cara. Si gira un número impar de veces, saldrá cruz. Estas diferentes posibilidades corresponden a las regiones de parámetros espaciales mostrados en una figura. Empezando en el origen y moviéndose al noroeste, las diferentes rayas corresponden a 0 giros
un giro, dos giros, etc. En este modelo newtoniano, cada resultado del lanzamiento de monedas es una consecuencia determinista de las condiciones iniciales, como la proposición 2 afirma. Sin embargo, esto no significa que la proposición 1 esté equivocada en su defensa de que la moneda tiene una probabilidad de salir cara de 0.5, teniendo en cuenta solamente el hecho de que es lanzada. Un modelo probabilístico del lanzamiento de moneda es coherente con la tesis de que el sistema es determinista. Si el determinismo es cierto, hay variables ocultas no representadas por el modelo de probabilidad 1. Consideremos la situación paralela con respecto a la afirmación que los biólogos hacen cuando dicen que las mutaciones no están dirigidas ni guiadas. Con esto simplemente quieren decir que las mutaciones no ocurren porque sean útiles al organismo. Las mutaciones tienen sus causas, por ejemplo, la radiación, pero eso es otra cuestión. Los biólogos realizan experimentos para comprobar las hipótesis de que las mutaciones no son dirigidas. Consideremos un experimento muy simple que muestra algunos de los rasgos importantes que han aportado experimentos más complejos y sofisticados. Consideremos una especie de organismos azules. Supongamos que estos organismos se benefician de una coloración protectora al encontrarse situados en un entorno rojo o verde. Ser verde es mejor que ser rojo si el entorno es verde, pero lo contrario es cierto si el entorno es rojo. Nuestro experimento es situar algunos de estos organismos en un entorno rojo y otros en un entorno verde, y entonces registrar las frecuencias con las cuales las mutaciones a rojo y verde ocurren, como se muestra en una figura que presentamos. Supongamos que las frecuencias observadas son prácticamente idénticas. La conclusión que extraerá un científico es que las probabilidades de mutación no están influenciadas por lo que sería bueno para el organismo. Esto debería entenderse como lo que es una buena hipótesis cuya justificación proviene de las frecuencias de acontecimientos en una muestra. Mi idea aquí es la misma que sobre los lanzamientos de monedas. Las hipótesis acerca de que las diferentes mutaciones tienen las mismas probabilidades en diferentes entornos no niega la posibilidad de que haya variables ocultas. Quizás cada mutación que tiene lugar es el resultado de su propio juego de causas deterministas. Si los datos no niegan las variables ocultas, tampoco niegan la existencia de variables ocultas sobrenaturales. Nuestra visión de si las mutaciones son guiadas por fuerzas ocultas debería moldearse por las mismas consideraciones que gobiernan nuestra visión de si los lanzamientos de monedas son influenciados por fuerzas ocultas. Los expertos en el lanzamiento de monedas te dirán que al tirar la moneda no sale cara porque eso sea bueno para los jugadores. Los expertos en genética dirán que las mutaciones no ocurren porque sean buenas para los organismos que las tienen. Debemos aceptar lo que los expertos dicen, pero debemos darnos cuenta de que su trabajo es la interpretación de datos de frecuencias. En el simple experimento que he descrito, en el cual rastreamos las mutaciones que experimentan los organismos azules, las hipótesis en competencia describen las probabilidades de diferentes mutaciones en diferentes entornos. Una hipótesis afirma que la probabilidad de una mutación a rojo en un entorno rojo es mayor que la probabilidad de una mutación a rojo en un entorno verde. Otra afirma que estas probabilidades tienen el mismo valor.
Observemos que estos modelos no dicen nada acerca de si ha habido mutaciones a lo largo de la historia de la vida de las que Dios se ha asegurado que ocurrieran. Los científicos no tienen medios para atestar esta aserción. Las frecuencias con las que los organismos azules mutan a verde y rojo en diferentes entornos. Sin embargo, esto no demuestra que sea falso. Los científicos a veces usan el irrisorio comentario, ni siquiera falso, para caracterizar las hipótesis que no pueden ser testadas. La ridiculez se puede dejar de lado partiendo de un punto en el que teístas y ateos estarían de acuerdo. Existe una diferencia entre hipótesis que la evidencia nos dice que son falsas e hipótesis que nuestros datos no nos permiten contrastar. Las tesis de que las mutaciones no son dirigidas es a veces presentada como un compromiso filosófico fundamental en la biología evolucionista, similar al materialismo y tan central como él para la cosmovisión científica. Esto es un error. Es verdad que la tesis es fundamental para la biología, pero no tiene nada que ver con el materialismo o el teísmo. Es como la tesis de que un organismo no puede sintetizar la vitamina D del sol o no puede regenerar miembros perdidos. Es una cuestión empírica. Si las probabilidades de mutación tienen la configuración que tienen, porque eso es bueno para el organismo. El hecho de que muchos organismos no experimenten mutaciones guiadas no niega la posibilidad de que otros lo hagan en determinados entornos. Si resulta que algunos organismos tienen la capacidad de ajustar favorablemente sus mutaciones a la luz de un cambio en el entorno, entonces la biología evolutiva tendrá que explicar por qué esto es así. Las tasas de mutación varían de especie a especie a través de los entornos para especies concretas y tienen diferentes valores para diferentes partes del genoma de un organismo. Es una buena pregunta científica por qué esto ocurre de esta manera. El hecho de que las mutaciones no sean dirigidas no es un problema para el teísmo. Quizás Dios estableció que las mutaciones no fueran dirigidas. Y si algunas mutaciones en algunos organismos resulta que están dirigidas en el sentido de que he descrito, esto no es una amenaza para el ateísmo, pues este no tiene más interés en que las mutaciones estén dirigidas del que tienen en los organismos que son incapaces de sintetizar la vitamina D de la luz solar. Los teístas, por supuesto, pueden ser deístas, sosteniendo que Dios pone en marcha el universo y entonces rehúsa intervenir para siempre. Pero no hay contradicción en abrazar la idea de un Dios más activo cuyas intervenciones en la naturaleza vuelan bajo el radar de la biología evolucionista. La intervención divina no es parte de la ciencia, pero la teoría de la evolución no implica que no tenga lugar. Las teorías científicas deben hablar solamente de lo que existe en la naturaleza. ¿Qué razones se han ofrecido para aceptar el naturalismo metodológico? A veces se afirma que la ciencia, por definición, evita la discusión acerca de lo sobrenatural. Si la afirmación es formulada diciendo que la ciencia natural no dice nada respecto de lo sobrenatural, la afirmación puede sonar como una tautología.
Pero esta estratagema definitoria no consigue nada. Incluso si la ciencia es definida como una actividad para la cual el naturalismo metodológico es cierto, la cuestión pendiente es por qué el tiempo, la energía y el dinero deben dedicarse a hacer ciencia en lugar de hacer che, chemien, chemians. Es como la ciencia, excepto que no requiere por definición un compromiso con el naturalismo metodológico. Los creacionistas quieren que Chemians sustituya a la ciencia como un proyecto al cual la sociedad se dedica. Hace falta un motivo sustancial para pensar que el naturalismo metodológico proporciona buenos consejos para la investigación. La victoria que el argumento definitorio alcanza es vacua. Es interesante observar en esta tesitura que la ciencia de hecho no evita postular entidades sobrenaturales. Con esto no estoy hablando sobre lo que la ciencia dice respecto a la existencia de Dios. Más bien tengo en mente un tipo diferente de entidad sobrenatural, los números. La teoría de la evolución implica que los números existen y los números son entidades sobrenaturales, o al menos esa es la visión de los números defendida por cierta filosofía de la matemática. El platonismo matemático dice que los números y otros objetos matemáticos no tienen localización espacio-temporal. El platonismo matemático no es universalmente aceptado entre los filósofos. Sin embargo, hay mucho que decir sobre ello y muchos filósofos creen que es correcto. Este es un breve esbozo de por qué el platonismo parece plausible. Consideremos la afirmación de que hay números primos infinitos. Esta es una afirmación verdadera. Como cualquier teórico de los números dirá, pero ¿qué son esas cosas llamadas números? ¿Qué deben ser para hacer verdadera esta afirmación? Primero es importante no confundir los números y las cifras. Las cifras son nombres para los números. La afirmación continuará siendo cierta si no hubiera usuarios del lenguaje y por consiguiente no hubiera nombres para los números. Es más, la afirmación continuaría siendo cierta si no hubiera materia en el universo. Esto es lo que lleva a los platónicos a afirmar que los números son entidades sobrenaturales. Esto puede explicar por qué muchos filósofos piensan que el platonismo es una explicación plausible de la matemática pura. Pero, ¿qué tiene esto que ver con la teoría de la evolución? La respuesta está que muchas afirmaciones en la teoría de la evolución matematizada implican que los números existen. Los científicos apenas se dan cuenta de que sus modelos tienen esta implicación, pero esos modelos están por todas partes. Consideremos, por ejemplo, la afirmación de que los ritmos de la evolución molecular en los lineages, son diferentes. Los compromisos platónicos de esta formación se vuelven visibles cuando se formula de manera un poco más formal. O considere, existe un número D contrario a 0, de manera que R1 menos R2 igual D, donde R1 es el ritmo de la evolución en el primer linaje y R2 es el ritmo en el segundo. O consideremos la afirmación de que la idoneidad
de un determinado rasgo T en una población depende de la frecuencia y es una función lineal de su frecuencia. Con otras palabras, existen los números m contrario a 0 y b tales que el ajuste del rango t igual a mx más b, donde x es la frecuencia del rasgo. Estas afirmaciones están sujetas a la contrastación empírica y podría resultar que la evidencia nos llevara a rechazar ambas. Quizás hay un reloj molecular en los dos linajes. Quizás la idoneidad del rasgo T es independiente de la frecuencia. Lo importante es que los científicos no rehuyen estos dos modelos porque implican que los números existen. Y si estos dos modelos son rechazados, existen otros modelos con otros compromisos platónicos que los biólogos evolucionistas admiten. He mencionado con anterioridad que la imagen habitual de la relación entre el naturalismo metodológico y el naturalismo metafísico es que el primero no implica al segundo. Ahora propongamos la cuestión opuesta. ¿La tesis metafísica implica la tesis metodológica? Hay un argumento sencillo para decir sí. Si no hay entidades sobrenaturales, un verdadero científico no puede defender que esas cosas existan. Si el objetivo de la ciencia es encontrar teorías verdaderas, la relación de implicación está establecida. El problema con este argumento es que la ciencia necesita las matemáticas, existan o no las entidades platónicas. Si los números no existen, entonces las matemáticas son una ficción útil. Es más, son una ficción indispensable. Los científicos no deberían preocuparse por la existencia o no de los números. Deberían ayudarse a sí mismos asumiendo que existen. La cuestión de si los números existen o no invita a los filósofos a la reflexión. ¿Son las afirmaciones acerca de lo sobrenatural siempre incontrastables? Otra manera de defender el naturalismo metodológico es decir que las afirmaciones acerca de lo sobrenatural son incontrastables. Esta es una vieja consideración y varios filósofos, King, Lodan, han citado contraejemplos. He mencionado ya la afirmación siguiente: una deidad sobrenatural creó la vida en la tierra hace 10.000 años. Los científicos tienen abundantes pruebas de que el nacimiento de la vida es muy anterior. Si es así, esta afirmación acerca de lo sobrenatural se puede contrastar. Lo mismo ocurre con numerosas afirmaciones sobre los números. El número de manzanas en la cesta es primo. Ambos ejemplos son acerca de entidades sobrenaturales, pero no son únicamente acerca de lo sobrenatural. El primero es sobre la vida en la tierra y Dios. El segundo sobre manzanas y números. Estas dos afirmaciones mixtas son contrastables. Pennock, reelaborando ideas que desarrolló anteriormente, está en desacuerdo. Tanto Lodan como King citan la visión creacionista de que Dios creó la tierra entre 6.000 y 10.000 años atrás como una hipótesis que es contrastable y que es falsa. Pero este y otros ejemplos que no nos ofrecen para mostrar la posibilidad de contrastar lo sobrenatural invariablemente están construidos sobre supuestos naturalistas que los racionalistas no comparten. Confrontados con la evidencia empírica de una tierra anciana,
Los científicos de la creación rechazan la relevancia de cualquiera de esas observaciones basándose en que Dios simplemente hizo que la tierra pareciera vieja o madura. Algunos piensan en esto como en una prueba de fe para que aprendamos a aceptar la autoridad de la Biblia sobre la de los meros sentidos de uno mismo. La cuestión aquí es que no podemos ignorar cómo Lodan y compañía hacen habitualmente el hecho de que los creacionistas tienen una noción fundamentalmente diferente de la ciencia y de lo que constituye una base de evidencia adecuada para creencia justificada. La visión de la Tierra joven es ciertamente negada si consideramos la cuestión desde el naturalismo metodológico, pero si uno toma el aspecto sobrenatural de la afirmación seriamente, entonces se pierde cualquier base sobre la que contrastar la afirmación. Peignot describe un estilo exasperante de argumentación que los creacionistas utilizan. Veamos cómo se aplica a un ejemplo más sencillo. Consideremos la afirmación: identificación púrpura, una deidad sobrenatural causó que todo el mundo fuese púrpura. Esta afirmación es acerca de lo sobrenatural y hace una predicción observacional. Por supuesto, un defensor de la identificación púrpura podría responder que las cosas solo parece que tienen otros colores además del púrpura. Los amigos de la identificación púrpura pueden hacer por su teoría lo mismo que los amigos de la Tierra joven han hecho por la suya. Sin embargo, eso es un hecho relacionado con las personas, no con las proposiciones. Fíjense en cambio de proposiciones a personas en el fragmento de Peignot citado. Empieza discutiendo una proposición que Dios creó la tierra hace entre 6,000 y 10,000 años. Y entonces cambia hacia la cuestión de cómo los creacionistas defienden dicha proposición, señalando que los creacionistas tienen una noción fundamentalmente diferente de la que tienen las ciencias sobre la que constituyen una base evidencial adecuada para la creencia justificada. La cursiva es del autor. Es cierto que los creacionistas han sido acientíficos, pero eso es algo relacionado con ellos. No implica nada sobre el carácter de la teoría que intentan defender. Consideremos un darwinista dogmático o un newtoniano dogmático que argumenta acientíficamente. Ese hecho sobre ellos no demuestra que sus teorías sean acientíficas. Peignot piensa que las palabras que salen de la boca de los creacionistas tienen un significado radicalmente diferente de las mismas palabras que salen de la boca de los no creacionistas. Piensa que cuando los científicos consideran que la Tierra tiene 10,000 años de antigüedad o que todo es púrpura, otorgan a las frases un significado naturalista, pero que cuando los creacionistas de una tierra joven o los defensores de la identificación púrpura pronuncian estas frases, las frases tienen un significado sobrenatural. Esta afirmación de Peignot es una afirmación de la filosofía del lenguaje que yo encuentro inverosímil. Creacionistas y anticreacionistas están en desacuerdo sobre muchas cosas, pero esto no demuestra que otorguen diferentes significados a proposiciones como
todo es púrpura y la tierra tiene 10,000 años de antigüedad. Es cierto, pero irrelevante, que los creacionistas de una tierra joven y sus amigos de la identificación púrpura adopten supuestos que hagan su teoría imposible de contrastar. Ser dogmático sobre tu teoría favorita no implica que la teoría sobre la que eres dogmático adquiera un significado diferente del significado que tiene la teoría para los colegas menos dogmáticos. Por eso yo mantengo mi afirmación de que hay proposiciones mixtas que son contrastables. Recuerden que las proposiciones mixtas son aquellas que versan al mismo tiempo sobre entidades sobrenaturales y objetos que tienen una ubicación espacio-temporal. Pero, ¿qué ocurre con las proposiciones que versan únicamente acerca de lo sobrenatural? Consideremos otro ejemplo que discute Pennock. La afirmación de Philip Johnson de que Dios crea un objetivo. Pennock defiende que la afirmación de Johnson es incontrastable y quizás tiene razón. Sin embargo, eso no implica que todas las proposiciones acerca de lo sobrenatural sean incontrastables. Esto sugiere la tesis siguiente: incluso aunque algunos de los enunciados de los creacionistas sean contrastables, sus afirmaciones fundamentales no lo son, y esto es lo que hace que una teoría sea incontrastable. Un problema con esta tesis es que es muy difícil decir cuáles son los enunciados fundamentales. ¿Es Dios? ¿Existe? La única proposición esencial en el creacionismo de una tierra joven, o también Dios creó la tierra hace entre 6,000 y 10,000 años, forma parte del núcleo de la posición creacionista. El otro problema es que incluso si algunas de las proposiciones centrales en una teoría son incontrastables, eso no implica que la teoría en su conjunto sea incontrastable. Apliquemos esta cuestión acerca del creacionismo a la ciencia misma. Toda proposición en una teoría científica es contrastable. Las teorías matemáticas en biología y en otras ciencias implican que los números existen. ¿Es la existencia de los números empíricamente contrastable? Aquí hay una cierta ironía. La idea de que las proposiciones científicas deben ser contrastables nos resulta familiar en parte por la gran influencia que las ideas de Popper acerca de la falsabilidad han ejercido. Popper pensaba que la contrastabilidad, entendida en términos de idea de falsabilidad, era la solución al problema de la demarcación, que es el problema de separar las proposiciones científicas de las no científicas. Los filósofos han reconocido durante mucho tiempo que la falsabilidad es una fallida explicación de la contrastabilidad, pero esa no es la ironía en la que estoy pensando. Más bien, la ironía es que algunos de los contemporáneos de Popper, los positivistas lógicos, también pensaban que la contrastabilidad es un concepto de importancia central para la ciencia, pero no negaron que toda proposición en una teoría científica debiera ser contrastable. Carnap y Reichenbach, entre otros positivistas, sostuvieron que las teorías científicas a menudo contienen elementos convencionales. Estos son enunciados que están en una teoría porque son útiles, no porque podamos ofrecer evidencias de que son ciertos. Carnap
mantuvo que proposiciones como los objetos físicos existen y los números existen se incluyen en las teorías científicas por este motivo. Los físicos que realizan experimentos para ver si los objetos físicos existen o no, más bien asumen que hay objetos físicos y entonces contrastan proposiciones como los electrones existen y los matemáticos no elaboran pruebas de la existencia de los números, más bien asumen que los números existen y entonces elaboran pruebas de proposición como existen números primos infinitos. El debate contemporáneo del naturalismo metodológico en relación con el debate entre la biología evolucionista y el creacionismo debe mucho a Popper. La herencia positivista ha sido ampliamente olvidada. Esto es una lástima porque hay mucho que decir a favor de la idea de que la ciencia utiliza un marco de presuposiciones que son incontrastables. Los positivistas no fueron los únicos que vieron que una teoría en su conjunto puede ser contrastable, aunque algunas de sus partes no lo sean. La diferencia entre conjunto y parte es algo que también Popper vio. Lo hizo al explorar la lógica de su concepto de falsabilidad. Popper señala que una teoría puede ser falsable incluso a pesar de que algunas de sus consecuencias no lo sean. Aunque no hay nada paradójico en este hecho lógico acerca de la falsabilidad, supone un problema para el criterio de demarcación de Popper. Consideremos, por ejemplo, el hecho de que la identificación púrpura es equivalente a la conjunción siguiente. Una deidad sobrenatural existe y si una deidad sobrenatural existe, entonces esta deidad hará que todo sea púrpura. Si la identificación púrpura es científica, entonces yo sostengo que esta conjunción también lo es, dado que ambas dicen lo mismo, pero el primer término de la conjunción no es falsable. Lo es el segundo, quizás no. ¿Cómo puede una conjunción ser científica si uno o dos de los términos no lo son? Inspirados por Popper, podríamos tener la tentación de criticar una teoría centrándonos en un elemento de la teoría, declarando ese elemento no falsable y entonces concluir que toda la teoría en su conjunto es no falsable. Desgraciadamente para aquellos que buscan asestar el golpe definitivo, este no es un análisis que pueda superar el escrutinio lógico. Es fácil olvidar el hecho de que una teoría científica confirmada empíricamente puede contener supuestos que no son en absoluto confirmados empíricamente. Esto ocurre porque hay algo intuitivamente atractivo en el principio siguiente. Condición de consecuencia especial de la confirmación. Si la observación cero confirma la teoría T y la teoría T implica que C es verdadero, entonces cero conforma C. Confirmación no significa que la observación pruebe que la teoría sea cierta. Punto y aparte. Continuaremos.